Evangelio en píldora, la mejor manera de iniciar tu día con la palabra de Dios, con el Padre Romani. Suscríbete, evangelizando y creando contenido para la gloria de Dios. Bienvenidos. Bendecido día sábado, mis hermanos. Gracias a Dios, ya es sábado. Y acuérdese usted que todos los sábados son días dedicados a la Santísima Virgen María, o como llamamos sábados marianos. Pues hoy, gracias a Dios, sábado 3 de septiembre, la iglesia celebra a San Gregorio Magno. En la parte final de esta píldora voy a hablar un poquito de San Gregorio Magno, pero antes pues quiero agradecerles su presencia de todos ustedes. Muchos, cada vez son más la gente que me escribe al WhatsApp, a las cuales yo les agradezco. Cada vez es más la gente que se suscribe al canal, bendito sea Dios. Y cada vez es más la gente que comparte los videos que ponemos a su servicio para crecimiento espiritual. Que esta obra que es del Señor la lleve adelante a buen término. Lo único que buscamos es meditar sobre la palabra de Dios y llevar a cabo su mensaje. Miren, aprovecho ahorita brevemente para decirles, voy teniendo cada vez más intenciones vía WhatsApp. Ténganme un poquito de paciencia. Al principio les respondía luego. Al siguiente día ya les respondía. Ahorita ya me tardo un poquito más. En unos 2 días o 3 días les voy respondiendo. Si usted me manda alguna intención, sí la voy a mencionar, no se me enoje, pero téngame un poquito de paciencia, ¿sí? Gracias a Dios van recibiendo y van llegando más WhatsApp al canal al WhatsApp del canal. Y bueno, les voy dando respuesta porque muchos de ustedes quieren platicar o quieren un consejo, entonces me tardo un poquito, pero les voy dando respuesta. Bueno, bendecido sábado, vamos a escuchar el Evangelio del día de hoy, 3 de septiembre. Y el Evangelio del día de hoy es tomado de San Lucas en el capítulo 6, versículo del 1 al 5. Doy lectura al Santo Evangelio de hoy. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, mis hermanos, el Evangelio del día de hoy es un evangelio muy enriquecedor, pero hay que entenderlo. De entrada, muchos dicen, no logro entender muy bien el Evangelio. Bueno, miren, vamos a hablar de las normas. Las leyes, las reglas son buenas. A mucha gente no le gustan las reglas porque quieren hacer lo que ellos quieran y a la hora que ellos gusten y manden. Les voy a decir una cosa, si no hay leyes y no hay reglas, el mundo sería caótico. Imagínense que cada quien hiciera lo que quisiera. Imagínense que cada quien anduviera matando, asesinando, robando, violando, secuestrando y nadie le diga nada. No pasa nada si me robas, no pasa nada si me matas, no pasa nada si golpeas a tu padre o a tu madre, no pasa nada si matas a tus hijos, no pasa nada. El mundo sería caótico. Sería muy difícil vivir en un mundo donde no hay leyes, donde no hay reglas. Las reglas, leyes, nos ayudan a que nuestro mundo sea más armonioso, ¿sí? No puedes andar haciendo por el mundo lo que tú quieras, porque hay reglas, hay leyes. Pero ahora lo que les voy a decir, las leyes y las reglas no tienen que hacernos tampoco una vida más difícil. Voy a poner un ejemplo. Hay mucha gente que dice, ¿por qué ustedes los sacerdotes no se casan? Deberían tener una mujer, deberían tener hijos, pues para que sean más felices. A ver,
nosotros sacerdotes somos felices, ¿sí? En esta ley de la iglesia, el celibato, la ley no viene a ser una carga pesada para nosotros. Claro que no. Al contrario, viene a darle felicidad a nuestra vida. Las leyes no tienen que ser cargas pesadas, tienen que ser felicidad para nuestro ser. Imagínense, dentro de la iglesia hay ciertas leyes, ¿sí? Hay ciertas reglas. Y de entrada le menciono los 10 mandamientos. Son normas que tenemos que cumplir. Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, es decir, ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, honrar a tu padre y a tu madre, respetar a tus padres, no matarás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, etc. Ustedes se saben los 10 mandamientos. Miren, estas reglas no nos tienen que hacer una vida más difícil, tienen que hacernos una vida más armoniosa. ¿Por qué? Porque el hecho de amar a mi padre y a mi madre, el hecho de respetarlos, a mí me hace sentir tranquilo. El hecho de no robar, el hecho de no matar, a mí me debe hacer sentir tranquilo. Yo no puedo andar por el mundo haciendo el mal. No, las leyes nos tienen que ayudar a poner orden en nuestra vida. Bueno, entonces resulta que en aquel tiempo, en el tiempo del Señor Jesús, había leyes. Y esas leyes tenían que ser cumplidas, ¿sí? De eso trata el Evangelio del día de hoy. Dice que los discípulos de Jesús iban pasando por las espigas y las arrancaban y se comían los granos. Y entonces lo vieron, porque hay mucha gente que nada más está viendo lo que haces mal para acusarte, ¿sí? Entonces vieron a los discípulos y le dicen, oye, ¿por qué tus discípulos hacen lo que está prohibido hacer en sábado? ¿Qué estaba prohibido hacer en sábado? Cualquier esfuerzo. Entonces imagínense, el hecho de arrancar unos granos con las espigas estaba prohibido porque ya requería un esfuerzo. Entonces Jesús sabe perfectamente la ley, que la ley dice en sábado no debes hacer ningún esfuerzo, guardarlo para el Señor tu Dios. Pero Jesús se da cuenta de que sus discípulos tenían hambre. Y aunque la ley marcaba que el sábado estaba prohibido, ¿sí?, hacer cualquier esfuerzo, Jesús pone el ejemplo y les dice, ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró al templo y tomando los panes de los sacerdotes comió de ellos y también sus hombres. Hay que entender muy bien esto. Miren, las leyes tenemos que cumplirlas, sí. Pero las leyes no nos tienen que hacer más pesada nuestra vida. Nos tienen que hacer una vida feliz, como les acabo de decir. Ellos tenían que respetar el sábado, claro, pero tenían hambre. Tenían hambre. Y cuando uno tiene hambre, ni modo que se quede viendo ahí. Aunque sea sábado, tenían que comer, ¿sí? Por eso dice Jesús, pues entiendan que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Ahora voy a poner ejemplos en la vida práctica y diaria. Miren, cuando se acercan a platicar con nosotros, uno de los casos que a mí más me platican es, Padre, me siento mal, Padre, porque el domingo no pude ir a misa. Y la iglesia dice que hay que ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Y entonces yo le digo a esa persona, ¿pero por qué te sientes mal? ¿Qué pasó? ¿Por qué no viniste a misa? Y ya esa persona me dice, no, Padre, pues fíjese que mi esposo estaba muy enfermo. Lo tuvimos que llevar al hospital y entonces, Padre, no pude asistir a la Santa Eucaristía. Y Padre, yo sé que la iglesia dice cumplir con la misa todos los domingos y fiestas de guardar. Entonces, yo me acerco con esa persona y le digo, a ver, claro que la iglesia, la ley de la iglesia dice cumplir todos los domingos con el precepto de ir a misa y las fiestas de guardar. Pero en tu caso había una necesidad. Tú tenías a un enfermo. Y aunque no asististe a la Eucaristía por cuidar a tu enfermo, estás haciendo una obra de misericordia.
la ley de que tenemos que cumplir con la misa todos los domingos y fiestas de guardar, fíjese, esa ley se pone frente a un gesto de misericordia de ayudar a su esposo que estaba en el hospital. Le digo, no se sienta mal, no se sienta mal. Usted no fue a misa no porque tuvo flojera y no quiso ir. Usted no pudo ir a misa porque estaba cuidando a su esposo enfermo en el hospital. Entonces el pecado de no ir a misa no es tan grave para usted. Porque si usted me dice, padre, no fui a misa porque tuve flojera, para usted sí es grave el pecado. Pero para esa persona que estuvo cuidando a un enfermo, no lo es. Entonces vean cómo aunque la ley dice ir a misa, pero también dice hoy el Evangelio, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Es decir, usted tuvo un gesto de misericordia. Y por ese gesto de misericordia, usted no tiene una falta grave por no asistir a misa ese día. Es más, yo a los ministros de la Sagrada Comunión, a esta píldora que apenas pasó el día jueves, también les quiero decir que es deber del ministro cuando va a visitar a un enfermo el día domingo o un día entre semana, es deber del ministro darle la comunión al enfermo que no puede asistir a la misa y también darle la comunión a la persona que está cuidando al enfermo, ¿sí? Porque está haciendo una obra de misericordia. Sí me logro dar a entender cómo la ley no tiene que ser tan pesada. Repito, si usted me dice no voy a misa por flojera, pues claro que es falta. Pero si usted me dice, padre, no pude ir a misa porque cuidé a mi esposo enfermo en el hospital, no es una falta grave como muchos piensan. Lo mismo, fíjese, lo mismo para tantas personas que trabajan el día domingo, ¿no? Hay muchos comerciantes que venden el día domingo, se van a los tianguis o trabajan el día domingo. Bueno, usted puede buscar la misa de domingo el día sábado. En muchas parroquias, a partir de las 6 de la tarde del día sábado, ya celebran la misa de domingo. Y entonces usted va el sábado en la tarde a la Santa Eucaristía, a la Santa Misa, y el domingo puede ir a trabajar teniendo su conciencia tranquila de que usted ya fue a cumplir con el precepto de la misa dominical un día antes, ¿sí? Porque a lo mejor ese es su sustento. Usted el domingo trabaja y le va bien, vende bien, bendito sea Dios. Pero entonces usted tiene que cumplir, puede ir a misa el día sábado por la tarde y el domingo se dedica a trabajar. Entonces vean, las leyes no nos tienen que hacer pesadas la vida. Las leyes nos tienen que ayudar, las reglas nos tienen que ayudar a ser felices. ¿Vamos a cumplirlas? Claro que sí, porque nos van poniendo orden en nuestra vida. Pero también tenemos que entender lo que dice el Evangelio de hoy. El Hijo del Hombre también es dueño del sábado, es decir, también es dueño de las leyes. Y cuando una ley se rompe por una obra de misericordia, como el cuidar a un enfermo, entonces esa ley no se sienta mal de que no fue usted a misa porque cuidó a su enfermo, ¿sí? Bueno, mis hermanos, esto es lo que el Evangelio de hoy nos dice. Ojalá haya quedado claro, pero repito, las leyes hay que cumplirlas, porque seguramente mucha gente que me está viendo va a decir, no, el padre Romani está diciendo que las leyes hay que romperlas. No, nunca he dicho eso. Lo que estoy diciendo es que las leyes no nos tienen que hacer más pesada nuestra vida. Yo como hijo me siento feliz respetando a mi padre y a mi madre. Yo como cristiano me siento feliz no robando, no matando, no levantando falsos testimonios. Yo me siento feliz. Y bueno, ahora vamos a pasar el día de hoy. Fíjense que la iglesia hoy está celebrando a un gran santo, San Gregorio Magno. Y voy a hablar sobre San Gregorio Magno. Seguramente usted ha escuchado hablar sobre las misas gregorianas. ¿Qué es esto? San Gregorio Magno. Durante su pontificado, San Gregorio Magno, 590-604, él reorganizó la administración pontificia y se ocupó en la curia romana, muchos de cuyos miembros eclesiásticos y laicos tenían intereses muy distintos de los espirituales y caritativos. Por este motivo,
Confió numerosos encargos a monjes benedictinos. Reformó las actividades eclesiásticas de las diversas sedes episcopales. Estableció también que los bienes de la Iglesia fueran utilizados para su propia subsistencia y para la obra de la evangelización del mundo, y gestionados con absoluta rectitud, justicia y misericordia. San Gregorio Magno, Papa, empleó los bienes propios y los de la Iglesia para ayudar a los fieles. Compraba y distribuía trigo, socorría a los necesitados, sustentaba a los sacerdotes, monjes y religiosos de clausura en situación de dificultad y pagaba rescate por los prisioneros. San Gregorio reformó la misa y la hizo más simple. Promovió el canto litúrgico, de ahí viene el nombre de canto gregoriano, se le debe a él, a San Gregorio Magno. Él cuenta con más de 800 cartas. Se conservan también numerosas homilías de él, de San Gregorio. Entre algunas de sus obras están el comentario moral al libro de Job, en el que afirma que el ideal moral consiste en la integración armoniosa entre la palabra y la acción. Una de las obras más importantes de San Gregorio se llama Diálogos, a una hagiografía en la que él narra el ejemplo que dieron hombres y mujeres, tanto canonizados como no, acompañándolo con reflexiones teológicas y místicas, especialmente el libro segundo dedicado a San Benito de Nursia. Y bueno, seguramente entonces usted también ha escuchado, porque me han preguntado mucho también en WhatsApp del canal sobre las misas gregorianas. Las misas gregorianas, ¿qué es esto de las misas gregorianas? Viene de una historia que se la cuento. Miren, esta costumbre se remota al Papa San Gregorio Magno, quien la hizo popular en una historia en su libro Diálogos. Allí él relata la historia de un monje llamado Justo que había cometido pecado contra la pobreza monástica. Dice que él era un monje y los monjes hacen un voto de pobreza. Entonces este monje había escondido 3 monedas de oro para él. Había hecho un pecado contra la pobreza monástica. Después de la muerte de este monje, un compañero del monasterio informó al Papa Gregorio, que en aquel entonces todavía no era papa, era el superior del monasterio, que había soñado repetidamente con Justo pidiendo que se ofrecieran 30 misas por él. Gregorio ordenó que un monje celebrara cada día durante 30 días en su sufragio del alma de Justo. Después de los 30 días, el monje, difunto Justo, se apareció en sueños tanto al monje como a San Gregorio, dándole las gracias y diciendo que ahora vivía en un estado de felicidad. Cuando fue elegido papa, Gregorio Magno dio su aprobación a las 30 misas, llamadas misas gregorianas. Hoy, la tradición de la Iglesia es que las misas gregorianas se deben de celebrar 30 días consecutivos por un mismo difunto. No es necesario que la celebre un mismo sacerdote. Según la tradición, si se pierde un día por negligencia, es decir, por flojera, hay que volver a empezar. Pero si la interrupción se produce por una causa razonable, los frutos del sufragio no se pierden. Pero la celebración de las 30 misas debe completarse lo antes posible. Entonces, esto es una tradición todavía, las misas gregorianas, 30 misas que deben ser celebradas por una sola intención, por un difunto, aunque no la celebre un mismo sacerdote. Y la historia, ya la hemos escuchado, que en la misa 30 el difunto sale del alma del purgatorio y va al cielo. Por eso a San Gregorio es considerado también protector o abogado de las almas del purgatorio. San Gregorio Magno ruega por nosotros. Que Dios les bendiga, excelente sábado. Nos vemos el día de mañana para la Santa Misa Dominical. Estoy atento a sus intenciones. Si no las puedo mencionar el día de mañana, las menciono en la semana, que también tendremos misa en honor a la Santísima Virgen el día de su nacimiento. Bendecido sábado. Hasta la próxima, mis hermanos.